Bienvenidas y bienvenidos a Comunicando Ciencia, el espacio de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a la investigación científica de los docentes investigadores que trabajan dentro de los 51 institutos con los que cuenta nuestra Casa de Estudios Superiores. Este año 2021, la universidad cumple 191 años de enseñanza académica, fundada en 1830. Comunicando Ciencia es un espacio que llega a usted gracias al Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, DIPGIS, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI. Les agradecemos por seguirnos por la señal de televisión universitaria y también a todos aquellos que nos siguen por redes sociales. El día de hoy en Comunicando Ciencia nos encontramos con la doctora Susana Rebollo. Ella es docente investigadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular del CELADIS, Servicio de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud. Ella nos va a hablar sobre un proyecto que han estado trabajando titulado Desarrollo y Validación de Diagnóstico Molecular de COVID-19 por electroforesis capilar, método altamente resolutivo. Le damos la bienvenida a la doctora Susana Rebollo y le preguntamos acerca de qué trata el proyecto. Muy buenas noches a la comunidad universitaria y a la población en general. Estamos con un proyecto que hemos planteado coadyuvar en el diagnóstico de molecular de COVID-19. Esta pandemia que está causando prácticamente mucho daño a la humanidad en el mundo entero requiere, ¿no?, de diagnósticos de este tipo que permitan un poco más tener en claro tal vez el tipo de resultado que espera un paciente. Sabemos que existe ya un método que está validado, está en curso en todo el mundo, es el PCR en tiempo real. Pero en las experiencias, no solamente en nuestro laboratorio, sino en laboratorios del exterior, se ha encontrado, ¿no?, que hay muchos problemas con este método de PCR en tiempo real. Al momento de utilizar, o sea, un gen o dos genes, que es lo que más se utiliza, y obtener resultados, en algunos casos, falsos positivos, cuando estamos hablando de resultados muy cercanos al rango de diferenciar un caso positivo o negativo. Entonces, a raíz de esta situación, este tipo de problemas, es que hemos visto que había que, proponer otro método, ¿no? Nosotros estamos trabajando en el método de electroforesis capilar. Es un método altamente resolutivo, puesto que nos va a permitir diferenciar claramente los 3 genes más importantes del coronavirus, ¿no? Genes que los vamos a ver, o sea, en unos picos, llamamos, o sea, en los resultados, y que ahí van a estar. El resultado se puede ver muy nítidamente y decir, están los 3 genes, por lo tanto, está el coronavirus presente en esa persona. Este método, ¿por qué es altamente resolutivo? ¿No? Porque está permitiendo identificar de manera directa al virus a través de las proteínas que tiene y prácticamente los genes que han dado lugar a esas proteínas, ¿no? Estamos determinando el perfil genético del virus, en otras palabras. La electroforesis capilar es un método resolutivo porque se realiza analizando los fragmentos del material genético que tiene, en este caso, el virus, ¿no? Estamos analizando, una vez extraído su ARN, que es el material genético que tiene este virus, nosotros hacemos una transcripción reversa, es decir, sintetizamos en el laboratorio el ADN, y después de sintetizar este ADN hacemos un tipo de PCR que llamamos multiplex PCR, y luego pasamos a analizar fragmento por fragmento, ¿no? A ese método se le llama análisis de fragmentos, ¿no? ¿Y cómo hacemos este análisis de fragmentos? Justamente haciendo la migración de todos esos fragmentos que hemos podido amplificar
en un aparato que se denomina analizador genético. En nuestro laboratorio tenemos este equipo que es automatizado, es uno de los últimos modelos, el 3500, el cual nos permite hacer la electroforesis capilar. Entonces, al analizar estos fragmentos, en este caso del virus, si es un positivo, o sea, vamos a lograr ver en una pantalla 3 picos bien diferenciados y bastante elevados, ¿no? En un caso negativo, obviamente los 3 picos no van a estar. Entonces, no hay ninguna duda, ninguna razón de decir este es o será un positivo o será un negativo, porque no estamos hablando de una línea de base donde, digamos, arriba de la línea de base son positivos y abajo de esa línea de base son negativos. No es el caso, ¿no? En el PCR sí, así se trabaja, ¿no? En el PCR en tiempo real se tiene la línea de base que le llamamos el CT en términos genéticos, y los CTs definidos positivos están por encima de esa línea de base, ¿no? Y los negativos por debajo. Pero cuando el resultado de PCR, por ejemplo, la línea de base es 5 y el PCR nos da 5.1, y normalmente los positivos te dan, o sea, 8, 9, 10, hasta 20 inclusive. Pero si tienes un 5.1, hay dudas, ¿no? ¿Será positivo? Porque es muy bajito, ¿no? ¿O será negativo? Entonces, en esos casos hay que repetimos, ¿no? Y en nuestra experiencia, porque también en nuestro laboratorio desarrollamos el PCR en tiempo real, casos de 5.1, o sea, repitiendo esa prueba nos da resultados, o sea, negativos, y en algunos casos positivos. Entonces, ante esas incongruencias prácticamente en los resultados de PCR, es que hemos trabajado arduamente en el tema del electroforesis capilar, buscando siempre la manera de dar un mejor diagnóstico al médico, ¿no? Porque el médico tratante necesita ese resultado y necesita rápido, ¿no? Esta prueba, o sea, la podemos realizar nosotros en unas 6 a 7 horas, en el día la podemos realizar, ¿no? No es larga, y eso es lo que se necesita también ahora, ¿no? No esperar que el paciente esté muy mal para darle un resultado. El resultado tiene que darse en el día o máximo en 24 horas, y el médico tratante pueda asumir ya algunas acciones para tratar a ese paciente. ¿Nos podría hacer una diferencia en palabras bastante simples de qué es lo que diferencia el PCR, que nos lo explicó, pero cuál es la diferencia entre hacer una prueba PCR y hacer una electroforesis capilar? Porque en la PCR sí tengo en cuenta que se toman muestras de la mucosa nasal y también parte de la saliva que tenemos dentro de la garganta, ¿no? Para hacer las pruebas. ¿Cuánto tiempo tarda esta PCR normal, hagamos en tiempo real, digamos, y la electroforesis capilar? ¿Cuál sería la diferencia? ¿De dónde obtenemos las muestras para realizarla y llevarla a cabo? En cuanto a las muestras, no hay mucha diferencia, ¿no? Se tiene ya protocolos listos para hacer una toma de muestras adecuada. La muestra se la toma, la llamamos nasofaringia, igual, o sea, para el PCR. Entonces, en la muestra no tenemos diferencias, ¿no? En el procedimiento sí hay diferencias. Si bien el PCR en tiempo real, o sea, tiene un proceso también igual de aislamiento del ARN, la retrotranscripción, que es la primera fase, ese procedimiento tarda unas 2 a 3 horas, por lo menos, ¿no? Y después ya se pasa al procedimiento del PCR propiamente dicho, ¿no? Y en este caso el PCR en tiempo real, que es el procedimiento que va a permitir amplificar ese material genético, ¿no? El ADN, que sea transcrito, ¿no? Sea retrotranscrito, en otras palabras. Entonces, ahí se realiza el PCR, que el PCR va a tardar, o sea, unas 3 horas, dependiendo del protocolo, pero por lo general tarda 3 horas.
Ahora, ¿por qué no se entregan en el día? Porque normalmente se procesan, o sea, 50 muestras, 100 muestras al mismo tiempo, entonces no es lo mismo, digamos, extraer, o sea, el ARN de una muestra que de 50 muestras a la vez. Hay métodos automatizados, obviamente, pero toma más tiempo, ¿no? Cuando se realizan más muestras. En el caso de la electroforesis capilar, la primera fase, o sea, de extracción, un poco se reduce en tiempos, porque también los procedimientos de extracción son mucho más cortos, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque estamos usando protocolos que nos van a permitir inclusive purificar un poco más el ADN, el material que vamos a utilizar para hacer la corrida de electroforesis, que llamamos nosotros, ¿no? Porque es una corrida, una migración la electroforesis, ¿no? Entonces, tomamos menos tiempo, estamos hablando de una hora y media, a lo mucho, que va a demorar en hacer este procedimiento. Y el análisis en el equipo de electroforesis capilar va a tardar unas 2 horas aproximadamente, ¿no? 2 horas y media. Entonces, estamos hablando entre que un proceso y otro, estamos hablando más o menos de 5 horas, ¿no? Ahora, la diferencia es de que el PCR en tiempo real es un método de amplificación que al igual se va a ver en una pantalla el resultado con la formación de algunas curvas, ¿no? Esas curvas se leen sobre la base de un CT, una línea de base, podríamos decir en términos sencillos. Es como decir un ejemplo que daba, ¿no? Digamos, si nuestra línea de base es 5, ¿ya? Podemos ver ese número, digamos, nosotros en el equipo. Y todos los resultados que nos den arriba de 5 se consideran positivos, ¿no? Y todos los resultados que veamos por debajo de ese 5 son resultados negativos. Entonces, esa es la forma de interpretación ahora, ¿no? No se está cuantificando el PCR porque los resultados se dicen positivos o negativos nada más, ¿no? Y en algunos casos, cuando le dije si están muy próximos a la línea de base, por decir 4.9 o 5.1, entonces ahí queda la duda, ¿no? ¿Es negativo o es positivo? Porque normalmente los realmente positivos nos dan 10, nos dan 15, nos dan 20 inclusive, ¿no? Y los negativos nos dan, o sea, 1, nos dan a veces 0.5, o sea, muy bajitos, ¿no? Valores muy bajos. Entonces, esa es la diferencia, digamos, ¿no? Que ahí solo podemos decir, es positivo si el numerito que vemos ahí en el equipo, o sea, está por encima de 5, o es negativo si está por debajo. En el caso de la electroforesis capilar, no vemos números, ¿no? No vemos números. Ahí vemos, o sea, picos bien diferenciados. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de picos? Yo voy a justamente tener, o sea, los respaldos, o sea, esos picos que queremos, o sea, mostrar, son como unas curvas que suben, ¿no? Y esas curvas muy visibles están identificando a los 3 genes que tiene el virus, ¿no? Cuando la muestra es positiva, vamos a ver, o sea, muy bien definido esos 3 picos porque están diciendo esos 3 genes están en esa muestra. Entonces no hay dónde perder, no hay, digamos, que si arriba de 5 ni nada. Aquí están los picos o no están, ¿no? Y el resultado inclusive se puede dar, o sea, hasta con la impresión de esos picos que llamamos, ¿no? Son unas curvas bien manifiestas y los llamamos picos porque en la electroforesis capilar así se denominan estos, ¿no? Electroferogramas llamamos en general, pero se manifiesta por esos picos bastante definidos, ¿no? Y si la muestra es negativa, vamos a tener una raya donde no va a haber ningún pico. Entonces ahí no hay dónde perder el interpretar un resultado. Y al paciente inclusive se le puede dar, o sea, ese diagrama del resultado donde el paciente va a ver, sí, yo tengo los 3 genes porque aquí se están manifestando los 3 genes en el resultado. O una raya donde va a decir ninguno de los genes se ha manifestado, entonces soy negativo. Entonces es muy interesante este método, ¿no? Ahora, es muy interesante también
difundir este método, llegar a la población, ¿no? Ahora estamos nosotros en un proceso de lograr la autorización ante las entidades institucionales de salud, que en este caso son el Ministerio de Salud y el CEDES, principalmente el CEDES, ¿no? Porque el CEDES, como es el Servicio de Salud del Departamento de La Paz, es el ente que autoriza las pruebas. Hemos tenido una reunión el día de ayer con el director del CEDES, quien nos ha justamente solicitado de manera inmediata hacerle llegar, puesto que él bien sabe que está habiendo problemas con el diagnóstico por PCR, ¿no? Ahora también en cuanto a costos, ¿no? Ese también es el otro tema que hay que hablar. En cuanto a costos, bueno, los costos del PCR son bastante elevados, ¿no? En la mayoría de los laboratorios. En la parte privada están por los 800, 860, arriba de 800 la mayoría, ¿no? En las instituciones, el CELADIS mismo tiene la prueba de PCR, está en 650, ¿no? Y bueno, nosotros haciendo las estimaciones, o sea, de acuerdo a la optimización que hemos hecho, estamos hablando por los 480, mucho menos, pero más resolutiva y el resultado más fidedigno, ¿no? Que ya no habrá dudas si será o no será positivo. Doctora, ¿ustedes han realizado alguna prueba de electroforesis capilar? ¿Han estado presentando alguna prueba dentro del CELADIS como laboratorio de genética molecular ustedes, o simplemente en el trabajo de investigación han tenido determinado grupo para realizar los estudios? Nosotros, el proyecto, como está financiado por la cooperación de Suiza y está justamente administrado por el DIPGIS, hemos presentado ya en nuestros primeros informes el avance de este estudio, donde ya hemos analizado varias muestras. En electroforesis capilar estamos hablando, o sea, casi 20 muestras, que nos ha permitido justamente estar seguros del resultado de la optimización, porque una técnica para ponerla al servicio de la población hay que optimizarla, hay que estandarizarla, hay que validarla, y ese procedimiento precisamente es en el que hemos trabajado, ¿no? Ahora que nos vemos ya listos, o sea, para ofertar la prueba, es que vamos a hacer los trámites correspondientes para que en el CELADIS también se pueda ofrecer a la población con un costo, o sea, mínimo, que como universidad nos debemos, ¿no?, a la población. El CELADIS siempre ha ofertado pruebas muy de especialidad, complejas, a precios económicos, ¿no? Porque ese es el objetivo de nuestra universidad, ¿no? Estamos siempre al servicio de su pueblo, como dicen siempre en varios spots, etcétera, ¿no? Y nosotros en ese entendido hemos también querido buscar las mínimas cantidades de recursos para poder justamente disminuir los costos y poder poner a disposición de la población una prueba bastante sensible con un costo mínimo. En este caso, o sea, ahora estamos hablando de cerca de 480, ¿no? Es bastante loable, por así decirlo, el trabajo que se está realizando en el CELADIS en este preciso momento, donde la población está con bastante incertidumbre con respecto a esto, y también vemos que es complicado que la población en general pueda acceder a la prueba PCR, que hemos visto que es bastante cara, y que el CELADIS ofrezca un servicio mucho más barato y mucho más resolutivo, como se ve, para la población. Pero quisiera saber también cómo surge esto, porque usted nos comenta que ya el CELADIS realiza pruebas de PCR mucho antes de que la pandemia tuviera un boom. ¿En qué momento se llegó a tomar en cuenta la electroforesis capilar como método de análisis de estas pruebas, o ya se tenía antecedentes? Yo le voy a decir, la electroforesis capilar nosotros la venimos desarrollando también desde hace varios años, pero no para coronavirus, obviamente, no, porque no había. Nosotros la desarrollamos para las identificaciones de paternidad, ¿ya? Los procedimientos automatizados de la identificación o determinación de paternidad son realizados por electroforesis capilar.
en este equipo que se llama analizador genético, y es el único equipo que nos puede permitir hacer este tipo de identificaciones. Utilizamos 24 marcadores. En Bolivia este tipo de equipos, o sea, para determinar paternidades, hay solamente en el IDIF y en uno o dos laboratorios privados, en el IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Que ellos hacen paternidades por este método automatizado. Entonces, al igual que este laboratorio, hay uno o dos laboratorios en Bolivia que tienen este equipo, o sea, la Bogen, por ejemplo, trabaja también en este equipo, y nosotros que tenemos el equipo, gracias también a una donación que hemos recibido del Ministerio de Salud, ¿no? Tenemos el equipo instalado en nuestro laboratorio y, bueno, como se hace no solamente la electroforesis capilar para paternidades, sino el Ministerio, ¿por qué nos ha donado este equipo? Es porque también sirve para otras pruebas que nosotros le llamamos análisis de quimerismos, ¿ya? Ahora, ¿qué son estos quimerismos? Son pruebas que permiten identificar el perfil genético de las personas, ¿ya? Nosotros trabajamos en el programa de leucemias con el Ministerio de Salud. Entonces, los pacientes que reciben un trasplante, para ver si ese trasplante ha sido muy bueno, exitoso, tienen que realizarse la prueba de quimerismos, ¿ya? ¿En qué consiste esta prueba de quimerismos? En determinar el perfil genético, así como le hablo de las paternidades, o sea, perfil genético de esos individuos, y en este caso de leucemias, del donante, del que ha donado, o sea, su médula ósea, y del receptor, o sea, del paciente que está con el problema de leucemias, ¿no? Entonces, como hay una mezcla de ADNs en este caso, ¿no? Se está justamente transfiriendo del donador al receptor, entonces la evaluación tiene que hacerse durante varios meses después de un trasplante, ¿ya? Buscando que solo tengamos el perfil del donador. Si el perfil del donador se va a mantener por varios meses, entonces el trasplante ha sido exitoso, ¿ya? Hemos recibido una donación con el compromiso de hacer el seguimiento a aquellos pacientes con leucemia que reciben un trasplante, ¿no? Perfecto. Entonces, un trasplante, debe imaginarse, se hace entre un donador y un receptor. El receptor es el paciente que está enfermo y el donador es el que le va a dar la médula, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Al receptor, al paciente que está enfermo, que tiene la leucemia, se le saca, entre comillas, o sea, vamos a decir, toda la sangre, ¿no? Se le saca, o la médula, en este caso, que decimos las células hematopoyéticas, la médula, sí. Y se le dona todo lo que el donador está dando, ¿no? Se le saca la médula ósea que llamamos, y se está haciendo un trasplante de médula ósea, ¿no? De sus células. De las células. Entonces, de las células. Entonces, el paciente que tenía leucemia en este caso, ya no tendría que tener las células enfermas, podríamos decir, con leucemia. Tendrían que eliminarse, ¿no? Y solo tener en el transcurso de los siguientes días a su trasplante, solo tener las células de su donante. Entonces, para hacer un seguimiento de esto, es que se hace el análisis de quimerismos, ¿ya? ¿Y por qué se llama quimerismos? Se preguntará. Se llama quimerismos, o sea, viene ya de épocas antiguas, ¿no? Una quimera es justamente la unión de, por ejemplo, un caballo con un ave, ¿no? Son quimeras de dos individuos juntos. Entonces, se hace el análisis de quimerismos buscando si hubiera en el perfil que analicemos, si hubiera parte del material, o sea, genético del paciente por receptor y también parte del donador, ¿no? Si fuera el caso, por ejemplo, si hacemos eso y encontramos de los dos, esa es una quimera. Entonces, ¿cuál sería la indicación? Ese paciente el trasplante que le han hecho no ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque no tendría que haber ya del receptor,
Solo tendría que haber del donador para que sea exitoso, ¿no? Entonces, esos procedimientos lo hacemos desde hace 5 años nosotros en el CELADIS por electroforesis capilar. Con respecto a eso, doctora, se está compartiendo estos resultados obtenidos gracias a la electroforesis capilar con respecto al COVID-19 en el exterior. Hay estudios que ya se han realizado por medio de la electroforesis capilar que ustedes conozcan, que se están realizando para pruebas de COVID en otras partes del mundo, o somos tal vez los pioneros que estamos iniciando con este método. En Bolivia somos los pioneros que estamos realizando por primera vez esta prueba. Pero nosotros no hemos creado, o sea, los reactivos ni nada para poder hacer esta prueba. Nosotros los reactivos adquirimos de la empresa que precisamente nos ha vendido el equipo, ¿no? Nos ha traído el equipo, ¿no? Porque al final no hemos comprado nosotros y no lo hemos recibido, ¿no? Esta empresa se llama Thermo Fisher y ellos son precisamente los que nos han permitido tener los reactivos específicos para coronavirus, ¿no? Y algunos procedimientos que también lo realizan en otros lugares del mundo. Estamos hablando nosotros de Estados Unidos sobre todo, que también lo están realizando, pero con, digamos, otros fines. Allá, o sea, el paciente más fácilmente puede pedir, o sea, como un método de diagnóstico así corriente, o sea, electroforesis capilar o PCR, ¿no? Pero esta prueba sí existe en otros lugares del mundo, no mucho, pero las están usando con esa exclusividad, ¿no? Los médicos que quieren, o sea, tener un resultado más fidedigno. Teniendo nosotros el equipo, teniendo la experiencia de nuestros genetistas que tenemos en el laboratorio, ¿por qué no ofrecer a nuestra población este tipo de procedimientos, ¿no? Ya le digo, sí existen otros laboratorios afuera de Bolivia. Doctora, como vemos que los resultados han sido tan beneficiosos, quisiéramos saber si es que ustedes, como laboratorio de genética molecular, junto con el CELADIS, dentro del CELADIS, han participado o han tenido alguna sinergia para desarrollar estos estudios con algunas otras instituciones exteriores. Y si esto también, obviamente, como usted nos contó, se está mostrando al CIDES y a otras instituciones de salud para que también puedan aplicarlo. Para optimizar, o sea, el procedimiento, sí hemos estado, o sea, asociados con un laboratorio externo al CELADIS, es el laboratorio Labogen, que es uno de los primeros autorizados para hacer el PCR en tiempo real, ¿no? Muy conocido aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, el responsable de este laboratorio es el que tiene, o sea, muchos nexos con la empresa Thermo Fisher, ¿no? Que precisamente a través de estos contactos hemos logrado obtener los primers que le llamamos nosotros, primers muy específicos para hacer la prueba. Sin estos primers no hubiéramos podido, que son muy exclusivos, no son igual que PCR, son otro tipo de primer, porque estamos hablando de un multiplex PCR en nuestro caso, y que gracias justamente a esos contactos a través de esta empresa, de este laboratorio, hemos tenido, o sea, esas posibilidades de optimizar la prueba, ¿no? Y compartirla. Ahora que ya la tenemos optimizada, queremos compartirla con el Ministerio de Salud, con el CEDES, con INLASA, con todas las instituciones del Estado que requieran de esta prueba, ¿no? Y es nuestro objetivo, ¿no? En el Hospital de Clínicas, nomás que está al frente del CELADIS, sabemos, hemos hablado con varios médicos y ellos, por ejemplo, dicen, nosotros solo queremos la prueba molecular, pero que sea rápida, ¿no? Y tiene mucho interés de utilizar esta prueba, ¿no? Ahora sí la vamos a difundir, la vamos a hacer aprobar en el ministerio, allá la vamos a explicar así como corresponde y ante el CEDES vamos a lograr esa autorización, que es un paso muy fundamental para poder entrar con la prueba, ¿no? Y yo creo que en esta pandemia hay que nomás, o sea, recurrir a todo lo que nos permita tratar de intervenir rápido en el tratamiento del paciente, ¿no? Para que no se mueran, porque da mucha pena, tanta gente se está muriendo, ¿no? Tal vez por no tener un diagnóstico oportuno y rápido, ¿no? Y no saber qué tiene, o sea, el COVID. Entonces yo creo que es un momento muy crucial de difundir
difundir este tipo de pruebas que puedan ayudar a los médicos a hacer un tratamiento oportuno, ¿no? Donde no el paciente esté entrando ya a terapia intensiva, sino cuando esté en sus primeros días, porque esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Enseguida volveremos con la doctora Susana Rebollo y más acerca de este tema. Nos vamos a un pequeño corte en Comunicando Ciencia. Luego de haber conocido las investigaciones que está realizando la universidad con respecto al tema del COVID-19, vamos a ver un poco más sobre uno de los institutos de investigación de la OMSA, el IDEPROC. Pero para ello hemos invitado a la doctora Magalí García para que nos dé un pequeño vistazo. Vamos a conocer su historia de vida. Mi nombre es Magalí García Cárdenas, soy de Oruro, nacida en Oruro, el 2 de junio de 1966. Soy ingeniero agrónomo de profesión y bueno, especializada en el tema de bioclimatología. Soy orureña, mis papás migraron a La Paz cuando yo tenía 4 años, o sea que yo he hecho toda mi vida real en La Paz. He estudiado en la Escuela Piloto de Naciones Unidas y luego en el Colegio Hugo Dávila, salí de bachiller del Colegio Hugo Dávila. Y luego he entrado a la universidad. Mis papás, mi mamá, bueno, mi mamá es jubilada, es profesora jubilada, y mi papá era transportista, se dedicaba a manejar micros, transporte público, ¿no? Soy casada, mi esposo es médico veterinario. Nos hemos conocido en el campo, obviamente, en una estación experimental agropecuaria. Y tengo 2 hijos, ellos ya, la mayoría está en la universidad, ya está casi terminando la universidad, el menor todavía está en colegio. Mi pasatiempo principal, mi pasatiempo preferido es estar con mi familia. Hacemos de todo, ¿no? Viajamos juntos. O sea, la verdad es que siempre que tengo tiempo libre trato de estar con mi familia, es lo que más hago. Me gusta cualquier tipo de música que sea buena música, ¿no? Hay música que no es buena música y que obviamente está descartada, pero así mismo en salsa, en rock, en música pop hay obras de arte, ¿no? Queen es mi grupo, diríamos, favorito, realmente me fascina Queen. Es hermoso. En libros me gusta Dan Brown, por ejemplo, me fascina, he leído casi todos sus libros, estoy ahora leyendo otro. Es chistoso, pero Harry Potter los he leído toditos en extenso, ¿no? Porque tiene mucha magia y me parece que la persona que ha escrito, la autora, ha sido realmente genial desde el número 1 haber planificado todo lo que va a pasar hasta el 7 y hacerlo en una forma tan amplia, porque los he leído en inglés, los libros. Voy mucho a películas de niños, de verdad me gustan mucho las películas de dibujos animados porque son optimistas. Me gustan las películas en las que haya pensamiento, entonces hasta ahí voy en películas, ¿no? Entonces nunca me van a ver en una película de terror, jamás. La ingeniera Patricia Molina y yo trabajamos en medio ambiente, muchos de mis colegas son ahora investigadores, pero bueno, cuando empezó realmente mi pasión por el tema de la climatología fue cuando hice mi tesis de pregrado, porque allí pude hacer mi tesis de pregrado con el doctor Jean Bachet, que es para mí mi mentor científico, que era el encargado de ciencia de la cooperación francesa en Bolivia. Y con él empecé a conocer lo que era el tema de las publicaciones científicas, cómo se hacían los análisis científicos de los números, que el clima podía analizarse, que tenía leyes muy
interesantes, cómo influían en las plantas, en la producción, cómo las plantas reaccionaban. Bueno, la investigación es una de las áreas de ocupación más satisfactorias que existen, porque uno descubre cosas que realmente nadie las ha descubierto. Entonces eso hace que uno se sienta que está apoyando al país, al planeta, al mundo, a la sociedad. No es perfecta, pero es tremendamente satisfactoria. Requiere mucho esfuerzo, como todo en la vida, pero ese esfuerzo da muchos frutos que son medibles, que son comparables, que son usables, y tal vez eso no se ve en un año. El investigador tiene que ser paciente. Entonces no se ve en un año, pero luego de 2, 3, 4 años uno empieza a ver los frutos y es magnífico, es sentirse grande, sentirse lleno porque ha logrado algo útil. ¿Sabía usted que este 2021 la Agencia de Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, está cumpliendo 21 años de apoyo a la investigación en la universidad? ¿Pero quieren saber qué proyectos realizan en el IDEPROC? Pues vamos a nuestro siguiente sector, Ciencia en Foco. He empezado mi carrera profesional haciendo mi tesis de pregrado de agronomía y siempre trabajaba con riegos, era ayudante de riegos, se me gustaba mucho ese tema. Y empecé con agroclimatología. Luego me fui especializando más en el tema de sequía, manejo de resistencia a la sequía y los mecanismos que hacen los cultivos, ¿no? Y los cultivos andinos, porque yo trabajo en los Andes hoy. Estoy especializada en el tema de agricultura andina. Posteriormente me he dado cuenta, bueno, he ido, obviamente uno va evolucionando en su carrera profesional, de que la agricultura andina es impresionantemente única en el planeta, tiene características que son absolutamente singulares y que no está analizada como tal, ¿no? Sino un poco a veces muy, como lo decía, un poco muy antropológicamente, muy románticamente, digámoslo así, pero no se extrae el valor de ese conocimiento, el valor técnico, el valor tecnológico que debería servir incluso para otras latitudes, para aprender cómo lidiar con temas, porque la agricultura andina está permanentemente presionada por el clima. Estamos a partir de 3.700 metros, lo cual es imposible en otras latitudes. No existe en el planeta un lugar en el que se produzca, se coma y se viva arriba de los 3.700 metros. Es único en el planeta. Bueno, primero he recibido el Premio Nacional a la Mejor Investigadora de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, que es el Premio Marie Curie, precisamente con el estudio de la resistencia a la sequía de la quinoa, el 2013. Luego, en 2012 me han dado el premio a la Mejor Investigadora del Sistema Universitario, mujer. Hace 2 años hemos ganado el Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología en la categoría Saberes Ancestrales, precisamente planteando esto, ¿no? Dentro de la comunidad agrícola, sí, de hecho en ResearchGate soy una de las, tengo 7.900 citaciones, mi índice de impacto es de 22, que es uno de los más altos en Bolivia. Ahora en cambio climático he trabajado mucho en el tema de adaptación de las comunidades y también ha sido una guía, digamos, para todo el tema de adaptación de comunidades andinas. Hay toda una línea que se ha llevado después de empezar con el tema de análisis de la sequía, de la quinoa. Ha habido toda una línea del análisis de los cultivos andinos, precisamente enfocada a esto, ¿no? A sus mecanismos principales. La Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 13 facultades
que también dentro de sí cuenta con 54 carreras, que están por toda la ciudad de La Paz. Una de ellas es el campus de Cotacota, donde encontramos la mayor cantidad de institutos, y ahí está el IDEPROC. ¿Quieren conocer la infraestructura con la que cuentan los laboratorios del IDEPROC, donde trabaja la doctora Magalí García? Pues vamos a verlo en nuestro siguiente sector, Tecnología en Foco. Soy Magalí García, soy investigadora del Instituto de Investigaciones de Procesos Químicos y Ambientales y estoy a cargo del área de clima y ambiente y medio ambiente. Bueno, les voy a mostrar las instalaciones y donde trabajamos nosotros. Básicamente el Instituto de Procesos Químicos y Ambientales tiene muchas líneas. Este es el laboratorio de medio ambiente, que es donde trabajamos nosotros. Pueden pasar, justamente estamos equipando ahorita en este momento, esa es una incubadora con la que trabajamos. Tenemos los cilindros infiltrómetros, trabajamos mucho en campo, con parcelas, con agricultores. Estos, por ejemplo, son cilindros infiltrómetros que nos van a permitir medir la capacidad de infiltración de los suelos para ver cómo corre el agua, si hay mucho arrastre de sedimentos, etcétera. Vamos a trabajar aquí con una incubadora, precisamente para evaluar. Entonces vamos a cambiar el sistema de esto para que se convierta en una incubadora, ¿no? Este es el equipo que se conoce como TOC. Es para medir el carbono orgánico total. Aquí es donde precisamente vamos a trabajar y concentrar nuestra atención en el tema de flujo de carbono de los suelos, ¿no? Entonces es un instrumento carísimo que por suerte que se ha comprado con IDH y nos va a ayudar con este tema que esperamos que termine básicamente con sugerir acciones para que se reduzca la emisión de carbono de los suelos en campo y además que se pueda aumentar la absorción de carbono de los suelos andinos, ¿no? Este es un equipo que se conoce como Kjeldal. La fertilidad de los suelos está dado fundamentalmente por su contenido de carbono y de nitrógeno. Entonces, nosotros planteamos con el proyecto, porque hay muchos elementos que se miden, calcio, potasio, etcétera. Los más importantes, digámoslo así, están el carbono y el nitrógeno, ¿no? Este mide nitrógeno. Entonces, son los dos parámetros que intentamos medir precisamente y con estos tratar de hacer todos los análisis que les hemos mencionado. Creo que les agradecemos siempre muchísimo que nos hayan visitado. Estamos en Cotacota, a veces estamos muy lejos y no nos visitan mucho, pero tratamos de hacer lo máximo posible por servir a la universidad, a sus objetivos, que es hacer interacción. Nuestros proyectos, como ustedes los han visto, en realidad hacen laboratorio, pero en realidad es más el trabajo en campo con los agricultores. ¿Usted sabía que actualmente nos encontramos en la 8ª convocatoria para proyectos IDH, Impuesto Directo a Hidrocarburos? Vamos a conocer qué proyectos tenemos de pasadas gestiones en nuestro siguiente sector, Propuestas para el Desarrollo. Los objetivos eran primero hacer un estudio de la energía
necesaria en la estación de Patacamaya, y teníamos muchas necesidades porque frecuentemente habían cortes, había necesidad de hacer mantenimiento de nuestros equipos científicos allá, y también hemos hecho un estudio de la energía disponible allá, principalmente la energía solar y la energía eólica. Entonces, en función de eso se ha perfilado el proyecto y hemos proyectado esta planta de energía solar fotovoltaica. Evidentemente, al partir del proyecto hemos trabajado como 3 investigadores, luego hemos trabajado también con ayudantes y auxiliares y también con trabajadores administrativos. En total, digamos, la planta humana que ha trabajado en el proyecto deben ser alrededor de unas 8 personas, de 7 a 8 personas, entre docentes investigadores, estudiantes asociados al proyecto y trabajadores administrativos. Y en cuanto, digamos, a material, hemos tenido, digamos, el apoyo de la carrera de física, tanto en movilidades, también en equipos de laboratorio. Se han hecho allá muchas pruebas técnicas de laboratorio de los equipos, y con eso prácticamente hemos logrado, digamos, asentar el proyecto, ¿no? El área principal del proyecto es el sitio de, digamos, de pruebas de investigación del proyecto, ha sido Patacamaya, nuestra estación de la Universidad Mayor de San Andrés, donde está prácticamente la Facultad de Agronomía, y la carrera de Física tiene allá un predio. Entonces, en ese lugar se han llevado a cabo las pruebas, el diseño de la estación, el monitoreo de la estación, también el estudio de las condiciones ambientales, ¿no?, climáticas y atmosféricas. Solamente, digamos, a nivel interno, la Universidad Mayor de San Andrés nos ha colaborado con el proyecto IDH, y después la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, todas sus dependencias, desde las autoridades hasta la planta administrativa. Y luego también hemos contado con colaboración de la Facultad de Agronomía, de algunos docentes de la Facultad de Agronomía de allá en la estación de Patacamaya. En realidad ya hemos colocado a punto, está en operación la planta de energía, está produciendo ya prácticamente energía solar fotovoltaica y también energía eólica, y ya hemos visto un buen rendimiento, pero todavía está en evaluación. Eso todavía va a persistir en evaluación durante mucho tiempo, porque hay condiciones variables, y estamos justamente, el objetivo de la investigación era establecer, digamos, a futuro el desenvolvimiento de esta planta. Volvemos a Comunicando Ciencia. Como sabemos, el CELADIS, el Servicio de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud, está a disposición de ustedes, como los 51 institutos de investigación con los que cuenta la Universidad Mayor de San Andrés. El programa tiene una enmienda, que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe. Por ende, le queremos consultar un poco más acerca de la investigación, su labor como docente investigadora, qué tan importante es para ella y qué tan importante también es hacer investigación dentro de la universidad para el país y útil, como el tema con el que hemos tratado hoy sobre la electroforesis capilar. ¿Nos puede hablar acerca de eso, doctora? Claro, muchas gracias por esa pregunta, que es muy buena, ¿no? La investigación en la Universidad Mayor de San Andrés es muy, muy importante, ¿no? Porque gracias a ella es que vamos a lograr, en primer lugar, trabajar a la par de otros laboratorios que realizan investigación en otros lugares, en otros continentes. Estamos hablando de laboratorios que podemos nosotros igualarnos, en otras palabras, en la investigación que estamos desarrollando, ¿no? Gracias a mi formación que he tenido en Francia, yo me he formado, he hecho el doctorado en Francia, he podido ver que no estamos lejos de todo lo que se hace allá y que podemos hacer en Bolivia, en nuestros laboratorios de los institutos que tenemos en la UNSA, ¿no? Desde que yo he ingresado a la UNSA, he entrado como docente investigadora
Hemos desarrollado proyectos apoyados por la Organización Mundial de la Salud, por el programa ASDI-SAREC, programas IDH que nos han dado todo un apoyo para desarrollar investigación. Y lo más óptimo es precisamente formar estudiantes que también conozcan esta tecnología nueva, tecnologías que se aplican en las investigaciones que estamos realizando, ¿no? Y cuando hemos visto tal vez esa necesidad de manera mucho más así precisa, ¿no? Cuando empezó esta pandemia, ¿no? ¿Cuántas llamadas hemos recibido de laboratorios de la Seguridad Social, de las cajas, ¿no? Diciendo, ¿tienen algún colega bioquímico que pueda manejar y hacer PCR en tiempo real? Y no había, o sea, había muy pocos. Los pocos que habíamos formado ya estaban trabajando y ya no había, ¿no? Entonces, ahí mismo vemos, o sea, que esa poca gente que decimos en los años, o sea, desde hace 10 años hemos debido formar por lo menos unos 20 a 25 estudiantes que ahora ya son profesionales jóvenes que manejan el PCR, toditos estaban ocupados, ¿no? Entonces, hay que ver que, o sea, la investigación nos permite traer a nuestro país nuevos métodos, optimizarlos y utilizarlos para dar un servicio a la población, ¿no? Y también eso nos permite captar estudiantes que tengan el interés de hacer investigación, de que conozcan las nuevas tecnologías y lanzarlos luego para que ellos solitos vayan a profundizar, ya sea también haciendo investigación en otros lugares o bien utilizando esta tecnología en los centros de salud, no solamente de salud, porque también trabajamos en el área de medio ambiente, trabajamos en antropología, o sea, se puede tener una aplicación enorme de los métodos, en mi caso particular, de la genética, ¿no? Porque ese es mi campo, yo soy genetista desde que me he formado en posgrado, entonces yo trato de darles esa formación a mis estudiantes y los oriento para que sigan esas líneas y continúen ellos también profundizando sus conocimientos. De nuestro laboratorio han salido varios estudiantes con esa experiencia y se han ido al exterior. Es un orgullo, yo tengo varios estudiantes en Europa, otros en México, en Estados Unidos también tenemos una persona. Y puedo yo, o sea, sentirme orgullosa de que el primer pasito que les he permitido ha sido haciendo sus tesis en nuestro laboratorio en el marco de algunos de los proyectos que hemos desarrollado y ahora son grandes investigadores, ¿no? Que están desarrollando investigación en el exterior gracias justamente a darles ese impulso como Universidad Mayor de San Andrés, que es lo que debe hacer nuestra universidad. Muchas gracias. Agradecemos siempre las palabras de todos los investigadores que están presentes en Comunicando Ciencia y también agradecemos a la doctora Susana Rebollo por haber asistido al programa de hoy y habernos brindado sus palabras. Recuerden que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe, por ende es importante socializar y visibilizar todos los resultados de investigación que realizamos en el país, para el desarrollo productivo y para la comunidad, porque usted es el que necesita de la investigación. Les agradecemos a todos ustedes por habernos seguido por la señal de televisión universitaria y también a todos aquellos que nos ven por nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Recuerden seguirnos la siguiente semana en más Comunicando Ciencia, con más investigación para usted. Muchas gracias.